título, nefropatía inducida por contraste, pero en el examen, si es que te tocaría este temita, el diagnóstico es injuria renal aguda por contraste. ¿Por qué? El término nefropatía engloba ¿qué? Una infinidad de situaciones y no es el término más adecuado para dar un diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico sería injuria renal aguda por contraste. Esta patología es bastante común y es la tercera causa, ¿no? Todavía no. Es la tercera causa que conlleva a los pacientes a que necesiten hemodiálisis. ¿Y eso por qué? Por los estudiantes que no saben, los residentes que no saben o los médicos que no saben. Y no estoy hablando mal de uno porque por desconocimiento llevan al paciente a que pueda cancelar hasta $1,500 por sesión de diálisis de urgencia. Lo que si hicieran correctamente, solamente el paciente gastaría $50. Haga mucho. ¿Sí? No creo que a ninguno de ustedes les gustaría que pagar o que sus familiares paguen $1,000 a $1,500 por una diálisis porque el internito o el residente o el médico no le ha dado lo que tenía que darle, ¿verdad? No creo que les guste. Además que cuando se coloca el sello para una interconsulta del paciente hospitalizado son 500 bolivianos, solamente por ir a verlo y decir, así necesita diálisis. No creo que les guste, ¿verdad? Y lo único que tienen que hacer es gastar 50 bolivianos, nada más. Si es que no es menos. Bien, ahora sí, dale. ¿Qué es la nefropatía inducida por contraste? Es una patología que se va a deber a qué? Al contraste. Antiguamente, en mis épocas, se utilizaba contrastes de mucha osmolaridad, sabiendo que la osmolaridad plasmática oscila entre 290 a 300 milosmoles, y en esas épocas, en los años 80, donde ustedes no estaban todavía ni en planes, todavía estaban en el izquierdo o en el derecho, se utilizaban estos contrastes de alto osmolaridad y producía una infinidad de complicaciones a los pacientes que se utilizaba contraste, ya sea oral, endovenoso, intraarterial, las tres vías, ¿sí? Desde lo más básico, un prurito, picazón generalizado, hasta el edema de glotis, convulsiones y la muerte del paciente. ¿Por qué? Por la hiperosmolaridad de estos. Vieron estudios que se debía a la hiperosmolaridad y a los contrastes iónicos y empezaron a hacer estudios bajando la osmolaridad de estos. ¿Y cómo se define la nefropatía inducida por contraste? Es aquel daño renal que se produce en un periodo de 48 a 72 horas tras la administración del contraste, sea cual fuera, ¿sí? O sea que va a tener una falla en la función renal, se va a elevar la urea y la creatinina 48 a 72 horas después de haber sido sometido a un paciente con contraste. Conociendo el basal del paciente, que es lo ideal, ¿sí? Eso, dale, sí, siguiente. Estos son, miren, los 80s, cuando había Michael Jackson todavía. La osmolaridad, 2000. ¿Y cuánto es lo normal? 300. ¿Se dan cuenta? De ahí bajaron a 900 por igual, seguía produciendo daño. Pasaban los años, llegaron a la época de los 2000. Ustedes son millennials, ¿no? ¿O no? No, si vos no eres millennial, no sé, sí que no. Pero bueno, a partir de los años 2000 ya sí que empezó a bajar la osmolaridad. Se hizo isoosmolar, incluso en la fecha se cuenta con contrastes hipoosmolares de muy baja densidad y no iónicos, que es lo que necesitamos. ¿Sí? Definición entonces: cese de la función renal, o si quieren ustedes, aumento de la creatinina sérica en un periodo de 48 a 72 horas tras el uso del contraste, sea oral, endovenoso, lo que sea. O también se puede definir un incremento mayor
al 25% o 0.5 miligramos decilitro de la creatinina basal del paciente. ¿Sí? Una vez más, a veces no conoce el paciente la creatinina basal y antes de someterla a un estudio con contraste tenemos que hacerle un laboratorio para ver cuánto está su creatinina. ¿Sí? Y ahí podemos conocer el basal del paciente. No es de que viene, me dice tengo que hacer el contraste y el día mismo le coloco el contraste. En ese momento no, tengo que saber su creatinina basal. ¿Sí? Nada, seguí. Las guías Carigo, estas guías que nosotros nos basamos, nos dicen lo mismo, prácticamente lo mismo. 48 a 72 horas posterior a la administración se eleva la creatinina, el exceso de la función renal, puede presentar el paciente oliguria, si es que, o anuria en el peor de los casos, pero se va a producir en un periodo de 2 a 3 días. Y ahí que se tiene que hacer ¿qué? El control riguroso del paciente, sacando laboratorio, cuantificando la diuresis de esto. ¿Sí? Pico a los 3 días, pico máximo, 72 horas de contraste, retorno a lo basal a los 10 días. ¿Qué quiere decir? Hoy día me coloco en el contraste, por cualquier motivo, hago mi pico de creatinina de 0.8, que es mi basal, a 1.3. Ha elevado bastante. Va bajando y se regulariza hasta 0.8 nuevamente a los 10 días. Puede, no es de que vaya siempre, puede regresar a la basal si no tengo otro tipo de comorbilidades añadidas, patologías de base, uso de medicamentos, etc. ¿Sí? Tercera causa de falla renal en pacientes hospitalizados. Por este motivo, por el contraste, que actualmente, bueno, hace unos 10 años atrás, se empezó a utilizar contraste por todo y por nada. Tiene, no sé, a ver, una angiotac para ver un aneurisma cerebral. Sí, se justifica. ¿Es posible que tenga una masa abdominal, un tumor abdominal? ¿Denle contraste oral? No. Se utilizaba mucho el contraste. Pregunten a sus docentes. Ustedes han hecho imagen, ¿verdad? Deberían saber sobre el contraste. Deberían saber. Bueno, factores de riesgo, decía, enfermedades, uso de medicamentos, ya tienen un daño renal. Si son diabético, como mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque la microcirculación de los diabéticos está alterada, está dañada ya por la enfermedad. Si estoy deshidratado, no tengo cómo eliminar ese contraste porque mi riñón no va a producir orina, porque va a tener la mayor cantidad de líquido posible, va a producir mayor daño incluso si le dan contraste oral. Hipotensión, lo mismo, flujo disminuido a nivel renal. Edad mayor a 75 años, ¿por qué? Porque arriba de los 55, ya saben ustedes, o 45 incluso, ya empieza a perderse filtrado glomerular normal, fisiológicamente. Anemia, enfermedades, disfunción renal. Una vez más, si yo sé que tengo daño renal previo, trata de minimizar, si es que tengo que utilizar sí o sí el contraste, ¿verdad? El daño que pueda provocar. Busco el contraste más hipoosmolar, no iónico, y veo si es que se justifica el uso o no se justifica. Porque la mayoría de los médicos, ¿qué es lo que hacen? Vamos a pedir contraste. ¿Sí? ¿Por qué? No, para ver cómo está evolucionando. Por screening. Lo hacen. ¿Y por qué lo hacen aquí en Cochabamba y con certeza en otros departamentos? Porque el médico que pide tomografías o resonancias con contraste, a final de año, ¿qué le llega? Sobrecito blanco. Me han mandado tanta cantidad de pacientes, te agradezco. ¿Sí? Te llega un whisky, el bueno, el blue, el azul, el bueno, no el negro, el azul te llega. ¿Por qué? Porque le has dado unas resonancias que salen 2.500 bolivianos mínimamente. Mínimamente. Un whiskycito. Entonces, ¿sí? Tenemos que minimizar el uso de contraste o evitar si es que se puede. Factores. Vía de administración, la peor, intraarterial. ¿Por qué? Porque ya directamente va a ir al torrente circulatorio, va a llegar al riñoncito, va a llegar a los túbulos. Volumen utilizado, no es lo mismo que utilice 20 ml de contraste endovenoso
al 1,5 litros o 2 litros que tengo que tomarme de contraste oral, ¿verdad? Repetición de estudios. Si hoy día me hacen un contraste porque tengo una masa tumoral en la cabeza, un angioTAC o un angiobeso, de aquí que me quiera pedir en 2 semanas, no, ¿verdad? No justifica. Tiene que haber un periodo que prolongado y ver si es que amerita o no el uso del contraste. Osmolaridad, una vez más, mientras más hipoosmolar sea o isoosmolar, mejor para el paciente. Incidencia es baja en personas ambulatorias, pero sigue siendo la tercera causa que lleva al paciente a diálisis en el hospital, cuando están internados. Miren, pacientes con diabetes, hasta un 50% de posibilidad de que hagan fallo renal. Pacientes ya con un daño renal, 92%. Y si yo desconozco la creatinina basal y resulta que tiene el paciente 1,8 o 2 de creatinina, le paso el contraste, le arruina su riñón, ¿verdad? Y hasta ahí llegó el amiguito. Pacientes que van a requerir terapias de reemplazo renal o hemodiálisis, TRL, hasta un 35-40%. Es alto, 50% básicamente de todos los que se han sido sometidos a estudios por contraste. Pero eso se puede evitar, se reduce hasta un 10 o 5% si un médico hace lo que tiene que hacer. Pacientes con alto riesgo de creatinina, miren, con un filtrado de 25 a 50, alto riesgo. Riesgo intermedio menor a 50. Existe. Y de ahí lo que tenemos que hacer, ya les dije a ustedes, bajarse el aplicativo de la Nefrocal, la calculadora para calcular el filtrado. Todo paciente que ingrese, que va a ser sometido a un contraste, darle, calcular el filtrado glomerular y ¿qué hacen? Pues ven cuánto tiene y dicen, doctor, mire, está con daño renal, tiene un filtrado de tanto. Es necesario, tenemos que hacerlo, busquemos otro contraste, otro tipo de estudio, si se puede, ¿verdad? Ahora, ¿sí? Fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? Básicamente se va a producir una isquemia renal. ¿Por qué? Porque se deposita el contraste al nivel del glomérulo, de los túbulos, va a producir una disfunción endotelial, va a producir la formación de radicales libres. Los radicales libres, el principal es el superóxido. Eso empieza a dañar todo tu glomérulo y tus riñoncitos se te mueren. Se te mueren. Tenías 1 millón de nefronas al ingreso antes del contraste y ahora tienes 250.000 porque te han colocado contraste. ¿Sí? 2 etapas. Vasodilatación primero, que trata de compensar el daño que está produciendo la irritación en el glomérulo. Hay hiperfiltración y posteriormente produce esto, una vasoconstricción. ¿Sí? ¿Y se produce qué? La isquemia renal. Ese es el mecanismo por el cual el contraste daña el glomérulo. Por osmolaridad, por el peso que tienen estas sustancias, por la toxicidad directamente al glomérulo, a los túbulos. Liberación de endotelina. La endotelina es un potente vasoconstrictor para producir isquemia. Este es oxidativo, eso, radicales libres como superóxido. ¿Sí? Las 2 tipos de lesiones que se observan en la nefropatía inducida por contraste son estas 2: la necrosis tubular aguda y la necrosis tubulointersticial aguda, isquémica aguda, si quieren ustedes. 2 tipos de lesiones, pero eso es un nivel que de nefrología de especialidad, entonces es la biopsia en algunos casos. ¿Sí? Lo importante es que sepan que se produce una necrosis, ¿por qué? O isquemia, por vasoconstricción, daño directo, por toxicidad del... Eso es lo que pasa. Cuando le das contraste al paciente, lo que le va a producir a tus riñones. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico, si ustedes quieren? Eso no pregunto jamás, porque esto es especialidad. Hay 3 vías por las cuales se puede dominar el fenómeno de contraste. Efectos celulares directos por la toxicidad, obstrucción porque obstruye los túbulos, y hemodinámicos porque hay lesión, liberación de inhibición de prostaglandinas, aumento del óxido nítrico, etcétera, etcétera.
Subiendo todo se produce mega lo mismo. Injuria renal aguda por pigmentos o por contraste. Nada de esto. Evaluación. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes como médicos internistas? Primero, valorar riesgo-beneficio. Se tiene que hacer, doctor, le conviene al paciente, se puede hacer en vez de una angioreso un SPECT-CT. ¿Saben qué es el SPECT-CT? No. ¿De verdad? ¿Qué? El SPECT-CT es un estudio que ya salió hace 5 años atrás, incluso cada vez más, donde todo paciente que tiene lesiones cancerígenas o células cancerígenas se le inyectan isótopos ¿qué? Radioactivos al paciente. Ese isótopo radioactivo va a ir a dirigirse directamente a donde está localizado ¿quién? Las células cancerígenas y las metástasis. Le haces el scan CT con el aparato y se va a dibujar, que vamos a todo el cuerpo y los puntos de selectividad donde están las células cancerígenas. Ese es el SPECT-CT. ¿No? Determinar la creatinina basal. Sí o sí. Todo paciente que va a ingresar a ser sometido por contraste, por más que sea oral, pídanle creatinina, un hemograma a su ingreso. ¿Sí? Luego, como sé que el daño se aparece a las 48, 72 horas, tengo que ver cómo va evolucionando, ¿verdad? Ese daño renal. ¿Y cómo voy a saber? Pidiéndole una creatinina y una urea a las 24, 48, 72 horas después. Así veo, si es que está subiendo, me está haciendo un daño renal. Si no sube, perfecto, al tercer día ya te vas a tu casa, o regresas. Sobre todo esto, controlar la diuresis. Internito, anda a controlar el controlinado por hora. ¿Cuánto es lo normal? Diuresis horaria. Sí. Mayor a 100 ml. Si el promedio es de 2 a 2.5 litros en 24 horas, ¿cuánto es? 100 horas, ¿verdad? Más de 100. Más de 100. Si ven ustedes que el paciente deja de orinar cuando ya le han hecho el estudio o está disminuyendo el signo diurético a menos de 80, 50 ml, 20 ml, listo, está obstruido, está haciendo la injuria renal aguda por contraste, Cook, diálisis. Es eso. Control de la mente, es lo principal. Esto de acá está mal, lo van a quitar. No se utiliza, ¿verdad? Ya la Crotcop Gold no se utiliza más. Cuando no sé la creatinina del paciente, ¿cómo se podría calcular? Mediante la orina de 24 horas, ¿verdad? Un estimado de filtrado glomerular. Un de creatinina en orina de 24 horas. Y ahí no se puede hacer la formulita para ver qué cantidad de filtrado tiene ese momento el paciente. Hay unas tablitas que utilizan ¿quiénes? Los cardiólogos intervencionistas. Hay dos tipos de cardiólogos, por si acaso. El que gana plata y el que no gana plata. El que gana plata es el cardiólogo intervencionista. El cardiólogo clínico, el que hace electrosis. Bueno, está peor. Pero el que hace intervencionismo, el que hace hemodinamia, cardiólogo hemodinamista, él se utiliza estos scores que te indica, de acuerdo a la patología, edad, de algunos parámetros, si el paciente que va a ser sometido a un contraste cardíaco por una obstrucción de alguna de las coronarias o circunflejas, si ustedes tienen más la arteria, le va a dar puntajes. Y de acuerdo a su puntaje, te dice: mira, ¿sabes qué, nefro? Me salió este score de Meuran. ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir, Zulos? ¡Qué pena! Y sí, yo nunca le voy a hacer por qué, por el score. Dale el siguiente. Este es el score que utilizan mucho. Score de Meuran. El score de Meuran, lo mismo, similar al anterior, te valora la posibilidad de que el paciente tenga una nefropatía.
A mí lo que me interesa como nefro es que ver si orina o no orina, le hagas o no le hagas contraste. Porque lo vas a hacer igual. Si tu indicación es pedir contraste, lo vas a hacer. Por más que yo te sugiera que no lo hagas, lo vas a hacer. Entonces, no me sirve eso a mí, pero ustedes tienen que saber que existe un score que predice la posibilidad que el paciente se desarrolle una ira renal, en este caso, o obstructiva, cualquiera de las dos. ¿Sí? Prevención, y eso es lo que tienen que hacer. Prevención, una vez más, considerar si es que existe algún otro método de diagnóstico por imágenes sin el uso del contraste. Si existe, hágalo. Si no, como en el 99% de los casos, porque se encapricha el intervencionista o el cirujano oncólogo, ni modo, dale el contraste. Y si va a entrar al contraste, haz esto, gasta 50 pesitos y evitas de pagar $1,500. ¿Qué le vas a hacer al paciente? Lo vas a hidratar, le vas a llenar de líquido. ¿Por qué? Porque así vas a hacer que filtre y elimine el contraste lo más posible. ¿Cómo lo hidratas? Fisiológico. 6 a 12 horas antes del procedimiento. Si a mí mañana me van a hacer el contraste, esta noche el internito que me coloque la vía y me coloque fisio toda la noche. ¿Para qué? Para que mi riñón empiece ¿qué? A funcionar más, a filtrar, a producir orina. Y después del contraste, otra vez me coloque fisio, 4 horitas más, que me llene de líquido, ¿sí? Para que produzca orina y limpie el riñoncito. Lo ideal, la osmolaridad baja. Recordar siempre que la osmolaridad es de hasta 300 miliosmoles en el plasma. La cajita del contraste te dice en letras grandes: osmolaridad 280, 250, 350. Te aviso, pero tienes que saber eso. Suspender drogas nefrotóxicas. Si el paciente está bajo tratamiento, porque la mayoría está bajo tratamiento por alguna patología, se tiene que suspender toda medicación que se elimine por vía renal. ¿Por qué? Porque está produciendo más daño. 2. Tiempo de exámenes en contraste, ya decíamos, no me pidas cada 2 semanas o cada semana un contraste porque me matas mi riñón. Contraste no iónico, sobre el iónico sí, y de baja osmolaridad. 3 o 4 o 5. Suspender los AINES 2 días antes y reanudarlo a los 2 días después. ¿Por qué? Porque si le doy AINE, ¿qué va a producir? ¿Qué produce el AINE? ¿Qué? Aumento de prostaglandina en el riñón. ¿Aumento de qué? De la prostaglandina. Al revés. Ya, pero. Estás bien, pero es al revés. Hay una disminución de las prostaglandinas. Se inhibe la producción de prostaglandinas. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Vasodilatan. Y si la nefropatía por contraste se produce una isgemia y le estás dando AINES, lo estás matando más al riñón, ¿verdad? De lógica. ¿Y cuándo pasa? Pico a las 48 o 72 horas. Por eso es que se suspende 2 días antes y se reanuda 2 días después. Esa es la explicación. Antibióticos. La mayoría se elimina por vía renal también. Exceptuando ¿cuál? Zulos. No, el otro Zulos, el de la. ¿Te has olvidado? Regresame el anterior. ¿Qué antibiótico? ¿Qué cefalosporina no se ajusta a función renal? La de tercera, la ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 12 horas. Esa no se ajusta a función renal. ¿Y te cubre qué? Gran positivos, gran negativos. ¿Qué sistemas? Urinario, respiratorio y hematoencefálico. ¿Sí? Entonces, haz esto y dale esto. Muchos médicos dicen, no sirve, no sirve. Pero cuando les toca dar a sus familiares, le dan la acetilcisteína. ¿Qué es la acetilcisteína? Un mucolítico, fluidificante de flemas. Cuando tienes neumonía
Ya no le den ambroxol, que eso es para niños. ¿Está? Denle para un adulto. Acetilcisteína es un mucolítico, le va a hacer toser, botar flemas, así. Pero entre sus componentes o sus funciones de esta acetilcisteína es que evita la producción de radicales libres, evita la producción de superóxido. Al evitar eso, evitas el daño endotelial del vaso renal, evitas que haya isquemia. Se da 1 o 2 pastillitas 12 horas antes del estudio y el día del estudio. O sea, esta noche me darían hoy día a mí antes de dormir y mañana el día que me voy a hacer el estudio. ¿Cuánto cuesta? 10 pesos, creo. La pastilla, 6 bolivianos. Más tu fisiológico, más tu guía, menos de 50 bolivianos, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta una diálisis? $1,500. Mucha diferencia, ¿verdad? ¿Verdad que a veces es bueno saber estas cositas? Más aún cuando le toca a un familiar. Antiguamente se utilizaba esto, bicarbonato, para tratar de ¿qué? Evitar la acidez, neutralizar el bicarbonato, los radicales libres, pero no se utiliza más. Hay otro más que se utilizaba, fenodolpano, también no se utiliza. Lo que se utiliza es la acetilcisteína. Esos dos ya no se utilizan. Y este es peor todavía, la teofilina. La teofilina antes se utilizaba para crisis asmáticas, viniendo venoso, una pollita. Se utilizaba en mis épocas de internado, porque utilizábamos teofilina para crisis asmáticas. Broncodilatador tremendo, un beta-2 adrenérgico. Nada, no funciona para esto. Pensaban que podría producir vasodilatación también de la arteria renal y dar más flujo sanguíneo, pero no hace nada. ¿Sí? Hay que ver muchas cosas. Si el paciente es diabético, también hay que disminuir ¿qué? O suspender la metformina. Ya les dije, en enfermedad renal crónica no se da metformina con filtrame más 50 o 30, cualquiera de los dos. Se suspende, se trata aquí a insulina. Aquí tienes que suspender 48, se nos da 48 horas. Pero doctor, ¿y qué hago con las glucemias? ¿Consigues con qué? Con insulina. Ya saben conseguir insulina. Espera que tengan que conseguir insulina, con insulina. ¿Verdad? Nada. Eso es nefropatía inducida por contexto. ¿Fácil? Sí, doctor.